La agrohomeopatía es una ciencia bioamigable, quiere decir, es una ciencia que no genera contaminación, no genera muerte en los organismos vivos, al contrario, promueve la vitalidad en el suelo y en las plantas, proporcionando un conocimiento importante para la agricultura actual. Se puede decir que la agrohomeopatía es una ciencia relativamente joven, porque los primeros experimentos documentados se hicieron en Alemania en el siglo XX, en principios del siglo XX, en los años 20 y 30, principalmente por indicaciones de Rudolf Steiner. Eugen y Lili Kolysko realizaron los primeros experimentos, las primeras aplicaciones de homeopatía a las plantas, y principalmente se concentraban en el modelo de germinación, quiere decir que aplicaban una sustancia homeopática a una semilla y observaban posteriormente la rapidez y el vigor con que germinaban las plántulas de estas semillas. El resultado lo anotaban en gráficas y estadísticas y lo presentaron en un resumen en el libro Agriculture of Tomorrow, quiere decir la agricultura del futuro. Muy bien, nosotros ahora ya vivimos en este futuro que visionaron Eugen y Lili Kolysko y Rudolf Steiner. Sin embargo, la agrohomeopatía apenas está tomando su auge, apenas se está desarrollando. La humanidad apenas se da cuenta que la revolución verde, en lugar de resolver problemas, está llevando a la agricultura en un callejón sin salida debido a los grados de contaminación que produce, y su mano derecha, o la prolongación de la revolución verde en la actualidad, es la generación de los organismos genéticamente modificados. Esta práctica de los organismos transgénicos está empujando a la humanidad en un camino de donde probablemente no habrá regreso, un camino donde pueden producirse graves daños al medio ambiente y al propio humano. En este contexto, la agrohomeopatía es una opción, es una posibilidad de cómo producir frutas, verduras de manera sana, sin afectar al medio ambiente y sin afectar al propio humano. Una de las preguntas que viene a la mente con la agrohomeopatía es ¿por qué, siendo tan benéfica y tan inocua, tan ecológica, no ha sido adoptada todavía generalmente como un método de producción agrícola en todo el mundo? Y la contestación es muy sencilla y se refiere al propio concepto de Hahnemann cuando proponía la homeopatía como un sistema de curación, diciendo que cada uno de los médicos debería elaborar su propio medicamento. Cada uno de los médicos debería saber elaborar su propio medicamento. Esto, desde luego, en el mundo actual, acostumbrado a las cadenas de valor, a la repartición o especialización de las actividades del hombre en diferentes ámbitos, no sería posible. Entonces, los agrohomeópatas no supimos hasta ahora desarrollar cadenas comerciales de elaboración, de distribución, de aplicación de los diferentes remedios agrohomeopáticos a gran escala, y ese es uno de los principales impedimentos de su aplicación. A lo contrario de lo que uno se imagina,
Los productores, de hecho, tienen mucho interés de producir con agrohomeopatía, incluso los que actualmente están aplicando los agrotóxicos, porque ellos mismos saben que aplicando agrotóxicos están afectando no solo a la salud de las plantas, salud de los frutos, salud del propio suelo, generando una dinámica poco sustentable en el campo, sino también están minando su propia salud. El problema no es filosófico, no es si la homeopatía tiene un suficiente sustento científico o no, si el principio de la enfermedad es un principio material o espiritual, sino simplemente una falta de posibilidad práctica de conseguir el medicamento y aplicarlo para manejo de las plagas y enfermedades en sus cultivos. Eso es una de las principales trabas contra la aplicación de la agrohomeopatía en la agricultura. Dicho de otra manera, los obstáculos para la expansión de la agrohomeopatía no son naturales, quiere decir las plantas, el suelo, las bacterias, los hongos, los virus y los diferentes microorganismos reaccionan de una manera muy visible, muy dinámica a las aplicaciones agrohomeopáticas. La parte difícil y la parte que cuesta cambiar y que ya es casi tradicional en la agricultura es la parte humana, es decir, nos cuesta a los humanos entender que puede haber otra cosa diferente, que puede haber otro método tan válido o más válido que la aplicación de los agrotóxicos, y que puede simplemente funcionar sin dañar el medio ambiente y sin dañar al propio humano. Quiere decir que uno de los métodos para ampliar el impacto de la agrohomeopatía es investigar, profundizar los conocimientos agrohomeopáticos, profundizar la posibilidad de aplicaciones con las diferentes enfermedades y plagas que van surgiendo en la naturaleza, pero principalmente la principal línea de trabajo de la agrohomeopatía debe ser la educación. Quiere decir, vamos a abordar en la agrohomeopatía el obstáculo número uno, que es la mente humana. La dificultad de Galileo no era descubrir las órbitas de los planetas y descubrir que el universo no estaba dando vuelta a la Tierra, al planeta Tierra, sino que al contrario, el planeta Tierra daba vueltas alrededor del Sol y que todo el sistema cósmico era dinámico. Eso no era difícil. Eso es, digamos, la parte científica. Lo que sí era enormemente difícil y representaba un obstáculo muy tremendo era poder compartir este conocimiento con los demás sin ser llamado a juicio, sin ser llevado a la prisión o sin ser empujado a la orilla de la hoguera, que era el método de castigo acostumbrado en la época de Galileo. Uno de los errores de Galileo era adelantarse a la época. El mismo error que cometió Leonardo da Vinci en sus predicciones, en sus tecnologías, en sus dibujos. Lo juzgaban de loco, otros lo juzgaban de peligroso porque atentaba contra el estatus prevaleciente en la sociedad de aquel tiempo, y proponía realizar proyectos o realizar algunos artefactos que en la época no estaban acostumbrados y simplemente pensaban que no se podía hacer. Pensaban en aquella época que volar podían solamente los ángeles y que los inventos de Leonardo da Vinci eran simplemente resultados de una locura. Quiere decir,
otra vez estamos hablando sobre el mismo obstáculo, el obstáculo humano, que es el principal obstáculo a la aceptación de las nuevas ideas, nuevos conceptos y nuevas maneras de abordar la realidad. La agrohomeopatía, desde su primer descubrimiento, desde sus primeras aplicaciones en los años 20 y 30 del siglo XX, ha pasado prácticamente casi 100 años. Quiere decir que pasó un periodo de latencia, pasó su periodo de niñez y actualmente está encontrándose en su época de adolescencia, el de crecimiento y de una expansión importante.